Bueno, entonces pasamos a la ronda de preguntas, unos 5 minutos de preguntas porque ya vamos sobre el tiempo, por favor. Entonces, si alguien tiene algún comentario respecto a las 3 ponencias anteriores, entonces, sí. Bueno, como una serie de comentarios pues más bien una reflexión con Gabriel. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Argentina y de reunirme con Lino Barañao, con Débora Giorgi, con el vicepresidente Rudú, y en cierta manera pues, ver qué estaba pasando con la industria de TI, ¿no? Fue invitación expresa de la embajadora Vaca, Patricia Vaca, la embajadora de Argentina acá. Y la verdad me sorprendió, tanto, bueno, sorpresas agradables y desagradables, pero una de las cosas que no se ve muy reflejado ahí en tu estudio es una cuestión que tiene que ver con la cultura empresarial del sector TICS. O sea, tanto con las empresas de CESI como con, digamos, los clústeres de Córdoba y de Rosario. O sea, hay como una satanización en Argentina. Por un lado, o sea, todo el mundo está casado, como tú dices, con el desarrollo de nuevos productos y hay una satanización hacia lo que es servicios. Entonces, están perdiendo el 80% del mercado internacional. Entonces, es un acceso a un mercado que realmente pues no será a lo mejor tan glamoroso como, y de tanto valor agregado como producir nuevos productos, pero que sin embargo sería una oportunidad de salir fuera, ¿no? Y demostrar las capacidades que tiene la industria argentina. También hay un desconocimiento de la importancia de las certificaciones. Tú dijiste que Argentina está muy mal en certificación. No, está muy mal, esa es mi lectura, que sí está muy mal, no está con otros países, pero es que en realidad no entienden el valor de la certificación. Y exportar es igual a certificación, o no hay de otra. Y la otra cosa que me da mucho la atención, y eso sería impensable en México, es que de todos los fondos sobra plata. O sea, no se la acaban. Eso sería impensable en este país, ¿no? O sea, aquí lo primero que se acaban son los fondos de todos los subsidios, ¿no? Entonces, son cuestiones que obviamente yo tengo mi propia lectura, te digo, después de ese viaje, sobre todo de hablar tanto con el sector, digamos, gobierno central, y luego también el pleito casado entre los gobiernos, ¿no? A nivel de provincias y de gobiernos, pero de gobierno central. Pero realmente hay una cuestión ahí de cultura que nosotros vimos como muy difícil de vencer. O sea, tendríamos que hablar primero de cambiar la mentalidad del empresario argentino de TICS para poder realmente canalizar o recanalizar muchos de los instrumentos de política que ya quisiéramos tener nosotros, ¿no? La pregunta expresa de la ministra Giorgi de que por qué aquí había funcionado ProSoft de esa manera y allá no, le digo, es que aquí no tenemos una ley de software, ¿no? Esa es la enorme ventaja. Y en América Latina la informalidad es maravillosa, ¿no? La otra cuestión para la presentación de la CEPAL, digo, pues el estudio es muy bueno, pero si tomaron como base los datos de INEGI, es absolutamente falso. O sea, no hay nada confiable, ahorita yo les voy a demostrar. O sea, INEGI reporta el 1.7% del valor agregado del sector de tecnologías de información. O sea, comunicación es el base, pero lo demás es patético. Lo peor del caso están empeñados en hacerlo mal y por lo único que están haciendo es hundiéndonos en los estudios oficiales, ¿verdad? Afortunadamente eso no lo ve ni Forrester ni Gartner, ¿verdad? Que son los que nos han ido proyectando a escala internacional. Entonces, y bueno, y nada más como comentario también la presentación de David, pues ya somos muchos los estados que tenemos conectividad. Yo creo que la cuestión aquí no es tanto la conectividad, aunque en cierta manera estoy de acuerdo con Clemente, que es importante, sino la cuestión de inclusión. Y ahí yo no veo que pase nada en este país. Con todo respeto, desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales. Es que me ven antes que a ti. Bueno, un par de comentarios. Yo recuerdo en la presentación de Gabriel que hay una alta correlación entre las exportaciones y la certificación. O sea, sí, parece que sí se toma. Parece que sí lo toman en cuenta. Pero los empresarios no se certifican, no hay una cultura de certificarse, una preocupación por certificarse. Tal vez, claro. Y bueno, de las muchísimas cosas que me gustaron de la metodología de Gabriel, voy a mencionar una nada más y con la intención si puedes decir un poco más. El cornerstone o la centralidad, entiendo yo, de las empresas en una red es importante para la productividad.
me llamó mucho la atención esa correlación y el metodológicamente meter eso, no la red, sino el lugar que ocupa una empresa en la red y correlacionarlo con todo lo demás. Si pudieras mencionar un poco más del tema, con la intención de fusilarme alguna de tus ideas en un futuro. y lo de Claudia me gustó también mucho, y solo un pequeño comentario te pediría, Claudia, sobre, en realidad la disparidad entre Brasil y México es mucho mayor de lo que tú quieres diplomáticamente decir, entiendo yo. Y yo creo que la gran diferencia en los TICs, como en muchas otras industrias, está en que para Brasil apertura no quiere decir dejar de tener una política industrial. En México sí. Quizás si nos pudieras decir un poquito al respecto. Bueno, a mí me pareció muy interesante todas las exposiciones, y hay una cosa que dijiste, Gabriel, que están tratando de ver ponderar los indicadores de éxito, ¿no? Eso me gustaría ver si tienen algún modelito pensado, qué tipo de indicadores están viendo. Por otro lado, hablaste de los subsidios, y lo veía un poco lo que planteó Claudia con respecto a los programas, a los estímulos que se dan en el caso de Brasil, ¿no? Donde hay, en cierta forma, una coherencia de estímulos, que van desde el punto de vista de los agrupamientos productivos hasta la ley del bien, ¿no? No me sale ahora en brasileño cómo es, pero es la ley del bien, la ley de innovación, y todos los proyectos que se están creando para consolidar eso, ¿no? Entonces, es decir, un poco qué políticas también se están dando en Argentina a efectos de diversificar un poco esa idea de constituir grupos interdisciplinarios, generar startups, ver un poco elementos de política, ¿no? Muchas interesantes preguntas, algunas con respuesta, otras son para pensar. Francisco, tuviste la suerte de poder juntar a Débora Giorgi y a Lino Barañao, que no se juntan mucho. Eso es una explicación de problemas de política. Nosotros ahora estamos en la universidad haciendo una incubación de un centro que se llama CIECTI, con la Universidad de Quilmes y Flaxo de Buenos Aires, para ayudar a pensar diseños de políticas, criticar las políticas, pensar las cuestiones más teóricas del lado de política. Y lo que ellos, entonces, dentro del MINSIT, ellos tienen un montón de cosas. Cuando vos le hablas de la CEPIME o del Ministerio de Industria, te dicen que no tienen mucha importancia, lo cual es problemático desde varios niveles. Por ejemplo, las empresas reciben subsidios del FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino financiado por el BID, del FONSOFT, que cada vez reciben menos, porque en realidad no es solo que hay pocos que se presentan, sino que los fondos adjudicados para el FONSOFT, contra lo que a mí me parecería que deberían ser, son mucho menores que los que son hacia el FONTAR. Tiene la ley de software, que le financia a las empresas cuestiones de I+D, etcétera, y también algunos de calidad. Tienen el PAC, que es un instrumento del Ministerio de Industria, en realidad de la CEPIME, que les ayuda a generar procesos de capacitación específicos. Tiene el Ministerio de Trabajo, que financia programas de capacitación. Ahora, un problema en el diseño de política, que yo creo que tiene que ver con muchas de tus críticas, es que no hay nadie. Las empresas tienen clara todas las ventanillas a las que pueden ir y van a todas las que pueden. Pero desde el lado del Estado no hay una idea muy clara de palo y zanahoria, ¿no? O sea, cuánto le estoy dando y qué es lo que está haciendo. Lo que hace que a nosotros nos haya sorprendido, por ejemplo, nosotros partíamos de la idea
que cuando íbamos a comparar a las empresas subsidiadas y no subsidiadas, más allá de lo que dije, que hay como diferencias interesantes y todo, hay algunas que generan dudas. ¿Por qué el I+D? ¿Por qué la capacidad de absorción en términos de tipos de tan alto nivel no diferencian a las subsidiadas de las subsidiadas? Uno podría pensar, bueno, las subsidiadas antes estaban peor y mejoraron respecto a las otras, pero cuando estamos hablando de, como tú dices, de CMM y procesos de capacitación, no son procesos de corto plazo, o sea, no es que le das un instrumento y al otro año ya están en CMM3. Bueno, después, con respecto a la CMM, hay muchas empresas que nosotros hemos entrevistado que hacen cosas interesantes de CMM. No es que ellos crean que eso les sirve para mucho, sino que le da un título cuando tiene que exportar o armar alguna cuestión digamos, de inserción externa en la cadena. También vimos casos de cadenas productivas que no quedan claras. Por ejemplo, empresas que venden servicios a IBM, pero IBM se las vende a otros. Ellos tienen claro a quién se la venden y no es un outsourcing tan claramente, sino que es una venta de productos, que quizás sea una orientación por la escala pequeña que tiene la Argentina y todo eso, que la especialización en productos tuvo como más peso que el outsourcing. Después, Jordi, correlación entre exportaciones y certificación. A nosotros nos pareció lógico y nos pareció menos mal que existe, pero digamos, la inserción externa aparece como muy asociado a, más que a una única norma, a la certificación de normas. O sea, la idea de que alguien pueda presentarse hacia afuera, bueno, yo cumplí ciertos deberes y no importa, tipos que exportan a Estados Unidos, la empresa norteamericana lo único que quiere es que, bueno, este tipo presenta alguna característica. Toda esta cuestión de exportación está muy jugada también por la especialización productiva que las firmas tienen. O sea, a nosotros nos da algo también muy exótico, que es las empresas, cuanto más diversificada es la empresa, menos exporta. O sea, no logra tener un nicho, ni vertical ni en términos de producto. El cornes o centralidad, lo que a nosotros nos da es que en términos de productividad la centralidad es clara, pero en términos de exportaciones no. Y la verdad que no tenemos mucha idea de... El cornes tiene la ventaja, o cualquier indicador de red, es que uno lo puede meter después en un modelo y mezclar social network, digamos, con econometría y indicadores de red. En este caso, la centralidad es básicamente la centralidad de relación privado-privado, que eso nos pareció también interesante. La centralidad privado-público no aparece tan importante, a pesar de que, como mostraba en la red, todos dependen del FONTAR, del FONSOF, absolutamente. Hay como ciertas tensiones también entre el sector y el gobierno, por ejemplo, ahora que nosotros vamos de vez en cuando al MinCity y nos cuentan. Por ejemplo, el grupo de la CESI, que yo creo que es una cámara realmente interesante, bueno, conoces al presidente y tienen proyectos realmente muy buenos y ellos quieren que se financie más la I+D. Entonces, en el Ministerio tienen dudas acerca de hasta dónde financiarle la I+D, siendo que nuestros cálculos, por ejemplo, es que la I+D, tanto formal como informal, la formal es el 4,5% de la cantidad de gente que ocupan, en promedio, y la informal también, o sea, en total estás hablando de un 9%. Creo que lo que le falta más motricidad fina al gobierno es poder bajar esos números a decir, bueno, es solo el 9% del empleo. No le estoy financiando todo el empleo en I+D, y el efecto que puede tener eso es importante. Mónica, una cosa es que me olvidé, es agradecerte mucho la invitación. Pero es motivo de la diferencia de temperatura y las quesadillas y todo eso, que apenas que puedo estar sentado y hablando. ¿Qué políticas? Me parece muy interesante lo de las políticas y la de las instituciones público-privadas. Yo creo que, y eso también nosotros estamos haciendo un documento para el MinCit, criticando lo que hacen, en el sentido de que toda la intervención, y el BID lo pone claramente en la primera hoja de creación de la agencia, es por
fallas de mercado y que entonces hay que eliminar los problemas de fallas de mercado. A nosotros nos parece que las fallas que hay en este sector y muchos otros, pero también en este en particular, primero no llamaría falla a la forma como el mercado funciona. ¿Sí? Siguiendo a este gran académico que es Mario Posas, digamos, cuando él decía, ¿por qué llamar fallas de mercado a la forma como el mercado funciona? Uno puede pensar que las fallas pueden ser al estilo Metcalfe, por ejemplo, fallas de conexión, o al estilo Keun Lee, fallas de capacidades. Yo no le llamaría ni fallas a una ni a otra, pero la política debería estar directamente asociada a desarrollar capacidades y a desarrollar conectividad, tanto privado-privado como privado-público. Y me parece que ese tipo de políticas requiere mucho más trabajo, no es automática, no se puede evaluar en el sentido de cuánto hubieran hecho, hubieran puesto si no le hubiéramos dado plata. Todos los criterios de adicionalidad que el BID ha impuesto en toda América Latina y todos los modelitos de score matching y todo ese tipo de cosas. Eso es bastante harto discutible desde esa metodología de políticas, y lo que me parece es que se requieren por ejemplo, Keun Lee en Corea, que acaba de sacar un libro que a mí me parece fantástico para la región, que es Catching Up y Neojumpetirian, no sé cuánto, bueno, después les puedo pasar los datos más concretos. Es de los pocos trabajos que yo veo que hay datos que comparan a Taiwán, Corea, China, con Argentina, México y Brasil. Y la verdad, yo siempre digo, tenemos que mirar más hacia Corea y no más en la Argentina, que dicen, los opositores al gobierno dicen, tenemos que ser como Perú, llegan a decir, o tenemos que ser como Brasil. Los brasileros opositores a Dilma dicen, tenemos que ser como Chile. En realidad hay que mirar a otros lados, mi sensación. Y cuando Keun Lee plantea la cuestión de una cosa que Mónica viene planteando hace miles de años acá, que es los consorcios públicos privados de I+D. Él dice, aumentar las capacidades no es fácil. Nadie te va a enseñar a que le destruyas parte del mercado. Eso lo sabe muy bien Hyundai, lo sabe muchas empresas coreanas, que cuando quisieron saltar el charco y hacer otras cosas, le dijeron, hasta acá llegó mi amor, digamos. Entonces él dice, se requieren gente desde la que aprender, y eso requiere consorcios público-privados de I+D, que tengan transferencia, asociaciones con empresas privadas como tuvo Hyundai. Hyundai pasó, por ejemplo, de ser un armador de Ford. Cuando quiso armar su propio motor, Ford le dijo, hasta acá llegó mi amor, no existe más. Se vincularon con Mitsubishi. Mitsubishi le ayudó, quisieron avanzar un poco más, avanzaron con marca, cosa que es muy importante, el tema de marca y diseño en el tema de política. Y cuando quisieron hacer motores, Mitsubishi le dijo que no, y Ricardo, que es una empresa inglesa, hizo un partnership con ellos para desarrollar motores. O sea, esa idea de aprender requiere ser muy amplio, requiere tener consorcios, requiere tener... Y hay que aprender cosas que no se saben hacer. Y que me parece que más que solucionar fallas de mercado, hay que, como decía un muchacho que se fue, crear fallas de mercado y crear capacidades y conectividad. Y no llamémosle fallas a eso, simplemente es obvio que esos sectores tienen que desarrollarse y no es fácil, digamos. Sí, breve. Lo que dijo Francisco, pues sí, es una lástima que la información de INEGI sea, digamos, insuficiente, etc. Quisiera ahondar en su comentario, porque en realidad es mucho, me parece que es no solamente una falla de INEGI, sino que hay un problema, sobre todo de servicios, en que pues es incontrolable. ¿Cómo se hace para...? Estamos pegados a Estados Unidos. Estados Unidos le pide todo el tiempo a México, las empresas privadas, que les hagan proyectos arquitectónicos, ingenieriles, de todo tipo, y va de computadora a computadora y no hay ningún registro. Entonces, ¿cómo...? Es decir, México seguro que produce mucho, pero mucho más de lo que está registrado.
Entonces, en términos de políticas, pues yo no sé bien qué se puede hacer, pero tendría que haber algún incentivo para que la gente quiera declarar que está haciendo, vendiendo, exportando tal servicio. Entonces ahí hay México es víctima de su ubicación geográfica, por otro lado, pues qué bueno que haya todo esto, aunque sea informal, pero ¿cómo hacerlo más formal? Sería, ¿y cómo puede INEGI intervenir? No sé bien, pero aunque INEGI quisiera, no sería fácil. Bueno, ok. Que se deje enseñar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ustedes hacen un trabajo muy bueno. Pero son muy arrogantes, son muy cerrados y además totalmente burócratas. No ven más allá de lo que toda la vida han hecho. Todos lo hacen mal. La encuesta de CONACYT la hacen con las patas. Yo estuve ahí con algún encuestador, le dice al empresario, usted no innova, ¿verdad? Ah, no, gracias, y se fue. ¿Qué? La encuesta de innovación de CONACYT. Ese es INEGI. Bueno, como tengo muy poco tiempo, perdón, voy a contestar lo de la pregunta de Jordi es muy interesante y me siento un poco incapaz de contestar, pero voy a decir de nuevo que México es víctima de su ubicación geográfica, porque pues, bueno, aparte de que haya durante 20 o 25 años el mercado era el que reinaba y no se podía hacer política industrial, realmente a partir del año pasado se empezó a hablar de política industrial sin que uno se sonrojara, digamos. Entonces, eso no ocurrió tanto en Brasil. Pero por otro lado, pues que siempre le cae inversión extranjera directa, aunque sea para ensamblar, pero mucha inversión extranjera directa. Entonces no es algo del que el gobierno se ocupara mucho, ¿no? En la parte de electrónica y eso. Pero bueno, Brasil ha tenido una visión mucho más estratégica, de mucho más largo plazo, y creyéndose capaz de poder integrar cadenas productivas aún y, digamos, siempre a lo mejor van más allá de lo que realmente pueden hacer, pero bueno, por ejemplo, que a lo mejor lo conocen mejor que yo, pero Brasil se plantea hacer semiconductores de la talla más avanzada internacionalmente que Corea aún no puede hacer, y ellos dicen, lo vamos a hacer. Entonces, yo no sé, pero en todo caso es como una visión desde el punto de vista opuesto. ¿Hacia dónde mirar? Quiero hacer un breve comentario de lo que decía Gabriel, porque varias veces me han preguntado, oye, ¿por qué comparas México con Brasil? Hay que comparar con la India, hay que comparar con otros países. Entonces, pero también es que hay grandes diferencias con Corea. Corea entró mucho antes que México y Brasil en todo esto. Entonces, ¿qué pueden hacer países con culturas similares, con institucionalidad incluso comparable, en fin, y que han entrado tarde? Entonces, yo creo que sí era importante como tener puntos de referencia al propio continente, pero sí también estaría de acuerdo en que quizás el siguiente paso es ver otros países. Gracias.